Sí, continuamos. Debemos reconocer la profunda humildad de Salomón al darle a su padre David todos los méritos por su contribución para la edificación del templo. Y en este sentido es algo que nos enseña la Biblia. Lo que había sucedido era que el rey David, el padre del rey Salomón, había tenido en su corazón construirle un santuario, una casa a Dios. Lo que estábamos viendo aquí, él lo deseó, pero Dios le dijo: mira, te voy a dar todos los materiales que necesitas en abundancia, el diseño del templo, cómo va a ser, todo te lo voy a dar a ti, pero el que llevará a cabo la ejecución de esa construcción será tu hijo. Y bueno, el rey Salomón con toda humildad reconoce el anhelo, el esmero, la dedicación para preparar todo. Bueno, eso habla el templo, habla también la construcción del templo, habla de la obra de Dios. Ahorita vamos a ver cómo aquel templo después se convirtió en la iglesia. Un templo móvil, un templo que no es de material, un templo donde Dios mora y habita. Bueno, en este sentido, nosotros, igual que lo hace Salomón, debemos reconocer que en esta obra de Dios, a través de los siglos, muchos han venido sembrando la palabra, sembrando el testimonio, haciendo esta obra. Nosotros en nuestras generaciones recibimos mucho testimonio de vidas convertidas, vidas transformadas. Hemos oído y conocido mucho de la palabra de Dios. En ese sentido, estos hombres y mujeres de Dios que vivieron antes que nosotros proveyeron muchos de esos materiales: la siembra de la palabra de Dios, el ejemplo, el testimonio, la doctrina. Ellos enseñaron todo esto, esas generaciones anteriores a nosotros. En ese sentido, esas generaciones representan al rey David, y nosotros en un sentido representamos ahora al rey Salomón, que sobre lo ya sembrado, lo ya edificado, lo ya construido, de todo lo que nos dejaron como legado, nosotros seguimos ahora edificando. Y dice en Juan 4, es 36 al 38. Déjenme buscarlo aquí. Juan 4, 36. Esto fue una vez que el Señor estaba delante de sus discípulos, enseñándoles precisamente, y les hace alusión a este enfoque. Y dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, aquí está hablando de esas generaciones pasadas que extendieron, que promulgaron, que predicaron, que enseñaron la doctrina de Cristo, que enseñaron sus testimonios, las conversiones. Todo esto que estoy mencionando viene siendo enseñado desde la primera generación de los apóstoles. Y Él les está diciendo a ellos, a los que fueron sus apóstoles, les dice: ustedes van a empezar a segar o a cosechar donde otros labraron. Se refería a las generaciones pasadas de los judíos piadosos.
Pero les digo una cosa, que el que siembra y el que ciega, ambos reciben su salario. Yo le doy a cada uno de mis siervos lo que ellos deben cosechar. Bueno, en ese sentido estamos nosotros también haciendo una obra en esta generación, en todo el mundo. Esta obra que viene siendo hecha desde hace muchos siglos. Quise señalar para ver cómo el rey Salomón reconocía todo lo que había preparado su padre, el rey David. Continuamos. Dice, es bueno repasar la historia en Primera de Crónicas capítulo 22. Ahí pueden ver todos los preparativos y el esmero y el cuidado que el rey David tuvo para recordar los preparativos que David hizo para esta construcción. Pero por sobre todas las cosas, es Dios quien recibe toda la gloria en esta bendición. Jehová ha cumplido su promesa, es lo que dice en Primera de Reyes 8:20, y en Primera de Pedro 2:5 nos dice, ¿lo tienes, Vicky, Gustavo? Primera de Pedro 2:5. Y tú, Gustavo, Primera de Reyes 8:20. Entonces, ¿yo Primera de Reyes? Sí. ¿Qué 8:20? Sí. Yo lo tengo. ¿O quién primero? Gustavo. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ok, ese es el 20, ¿verdad? Sí. Bueno, Salomón llegó al punto de cumplir lo que Dios le había encomendado a él. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, fíjense, los dos pasajes están hablando en un sentido de lo mismo, solo que Primera de Reyes está hablando del templo terrenal y aquí Primera de Pedro está hablando de un templo espiritual. Otra vez, para encontrar el sentido, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí pone la figura de la iglesia como un templo y los creyentes son las piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas sean edificadas para edificar un templo santo al Señor, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales. En un sentido, la iglesia es un templo, pero no material, es un templo espiritual. Y los creyentes son edificados, son formados, son llevados al crecimiento espiritual por medio de la palabra. Y ese templo que es la iglesia es la que sirve a Dios como un cuerpo, también sirve como un pueblo, ¿verdad? Y también la iglesia sirve como un grupo de sacerdotes. Los creyentes vienen a ser en el Nuevo Testamento sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales. El servir a Dios, sembrando la palabra, testificando, evangelizando, ganando almas para Cristo, discipulándolos, orando por ellos, ofrendando para las necesidades. Todas esas obras le llama sacrificios espirituales que ofrecen los creyentes y al mismo tiempo sacerdotes.
Esa es una manera como funciona la doctrina de los apóstoles, la doctrina que enseñó el Señor a los apóstoles, después de lo que los judíos ya habían anticipado y adelantado en figuras y también en doctrina. La santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, los portentos de Dios, la fidelidad de Dios, todo eso ya había sido revelado. Y ellos eran los que habían preparado, en un sentido, todos los materiales para que sobre eso mismo los apóstoles continuaran, pero ahora llevando sus ojos a Cristo. No es otra doctrina, es otra revelación. La revelación llegó hasta que Jesucristo vino en el Antiguo Testamento y continuó a partir de los apóstoles. La misma doctrina que venía siendo enseñada de la piedad, del perdón de los pecados, del amor al prójimo, del amor a Dios sobre todas las cosas, esa doctrina continuó, pero ahora ellos, viendo a Cristo en la nueva revelación, un servicio por amor, por la fe, por la gratitud, por la fidelidad, una obra que tenía que ser llevada por lo que Cristo hizo por nosotros, por amor a Él, por gratitud, por la fe. Bien, aquí terminamos una parte que yo les vengo haciendo énfasis, la parte esencial, donde y ante quién se deben presentar nuestras oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, si cumplimos esa parte, pues dice en Primera de Juan que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es importante saber hacia dónde elevamos nuestras oraciones. Pero jamás podrá alguien empezar una oración eficaz sin haber recibido a Cristo, porque en Él descansan los méritos y el poder para que todo sea cumplido. Si una persona no cree en Cristo, pues no cree en sus méritos, no cree en su poder. Si una persona no quiere convertirse en su corazón de sus maneras, de sus religión, de sus tradiciones, y quiere que Dios lo oiga, no se cumple la primera condición de una oración eficaz. Y esta es la certeza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en esta segunda parte, vamos a ver en sí un modelo o los puntos también esenciales que debe tener una oración, cómo debe ser hecha, cuáles son los puntos fuertes que deben contener para que mi oración sea eficaz, llegue a la presencia de Dios. Algo muy sobresaliente en los actos de esta dedicación del templo es la oración del Rey. Nos recuerda la hermosa oración de Jesús en Juan 17, 13 al 23. Vamos a ver, en esta parte Jesús oró por él y oró por los que creían en él, como lo estaba haciendo aquí Salomón.
Salomón primero ora por él y luego ora por el pueblo. Esto nos lleva también a la manera como Cristo es nuestro líder, nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro modelo, ¿verdad? Vamos a ver si lo tienes, Gustavo, por favor. Es 13 al 23. sí, Juan 17, 13 al 23. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No del mal, perdón. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Sí, bueno, esto es una realidad, el plan de Dios para un cristiano empieza cumpliéndose aquí en la tierra, su conversión, su nuevo nacimiento, aceptar a Cristo como el que producirá esa vida agradable a Dios. Y aquí habla de una unidad, que sean uno, como el Padre es el Hijo, así que ellos también sean uno con nosotros. Aunque están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque este es un tiempo donde Dios quiere mostrar todo esto que venimos hablando, que el que se convierte a Cristo viene a ser una piedra viva en ese templo y que será partícipe de una obra que Dios está cumpliendo. Cuando habla de ellos, se refiere a los creyentes, pero al mismo tiempo se refiere a toda la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por piedras vivas que viven espiritualmente. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo se está poniendo como el modelo perfecto, como el ejemplo, como un guía espiritual que está pidiendo por los que creen en Él. Bueno, así estaba el Señor Jesucristo, el rey Salomón, y así estaba aquel pueblo congregado en esa ocasión. En ese momento Dios tenía el corazón de todos ellos, tenía el corazón de Salomón, el corazón de todo su pueblo. Bueno, el Señor estaba orando porque ellos no tropezaran, no cayeran, no fallaran. Así Salomón igual. La doctrina de Cristo nos enseña cómo tener victoria, cómo cuidarnos y salvarnos de tantas caídas, tantos tropiezos, y aún así nos enseña también cómo levantarnos y cómo continuar. Todo eso se enseña en lo que llamamos el discipulado, para aprender de Cristo. Él es también nuestro Maestro perfecto. Nos enseña con su palabra, con su ejemplo, con su perfección. Bueno,
No es la oración de rutina, nomás, Señor, pues guárdame en este día, cuídame de todos los peligros, permite que haya alimento en mi casa, dame la salud. Bueno, a veces nuestras oraciones son oraciones secas, rutinarias. Bueno, si por lo menos las elevamos a Dios, Dios nos dará lo que estamos pidiendo, pero pudiéramos pedir cosas de más trascendencia, de más fruto, de más gloria para Dios. Esta es una plegaria sincera, una súplica del corazón, ajustada a una situación real, un tiempo de necesidad, un tiempo que debería poderse cumplir, poder hacer la voluntad de Dios en un tiempo de necesidad, donde se necesita su poder, su sustento, su guía, su aliento, su fortaleza, su sabiduría. ¿Cuándo es cuando no necesitamos esto? Nunca. Siempre lo necesitamos. Siempre. Bueno, en ese sentido, la oración contempla estas cosas. Esta es una plegaria sincera, una súplica del corazón ajustada a una situación real. Veamos al poderoso Rey de un gran reino permanecer de pie ante su majestad Jehová de los ejércitos. Si bien era el rey, él estaba mostrándose como un súbdito, como alguien subordinado, como un siervo. Así habla él, el rey Salomón. Bueno, en este sentido, hermanos, Salomón, para él no significaba gran cosa ser el rey. Significaba gran cosa ser un guía para su pueblo, ser un ejemplo, ser alguien que podía llevar al pueblo de Dios a la victoria espiritual. Eso era lo más importante. Miremoslo después caer de rodillas en actitud humilde y suplicante por el futuro de sus súbditos. En un sentido, Dios también mostraba que ellos deberían ser súbditos del rey que les estaba dando. Dice en en 2 Crónicas 6:12: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Saben que hay una línea muy débil. Aquí está haciendo una alabanza. La alabanza a Dios contiene una exaltación de su gloria. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos exaltando sus grandes cosas con plena convicción. Y Dios sabe cuando lo hacemos como una alabanza, o Él sabe también que cuando lo hacemos como una adulación. ¿Qué es la diferencia? La alabanza reconoce la gloria de Dios y la adulación es solamente un fingimiento mencionando las cosas gloriosas de Dios, pero sin reconocerlas. Un adulador es muy diferente a un alabador. Alabaré,
Alabaré es reconoceré las cosas gloriosas, las reconoceré en ti, y serás para mí con toda tu gloria. No hay Dios como tú. Bueno, eso es lo que el rey está haciendo aquí. Voy a leer otra vez. Y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra. Empieza en una actitud de humildad delante de sus súbditos, su rey arrodillado, y también delante de sus súbditos reconociendo la gloria de Dios. No hay Dios, esto es alabanza. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Eso es alabar a Dios, reconocer su gloria en cómo es Él. Reconocerla es subordinado, creyendo, esperando, todo en Él. Y Dios conoce la alabanza y Dios conoce la adulación. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor conoce el corazón de los hombres. Salomón, más que un rey, ora como alguien que siente una gran necesidad para ser un guía del pueblo de Dios. En esta célebre oración están presentes los elementos de una verdadera plegaria, pero se destacan dos: la alabanza y la intercesión. Bueno, eso lo vamos a ver con el favor de Dios la siguiente semana. Veremos estos dos elementos tan importantes que contenían la oración de Salomón. Vamos a ver un poco más amplio cómo es la alabanza y cómo es la intercesión. Muy bien, Dios los bendiga.